Bueno, mis amados, seguimos video número 2 sobre quién podrá ser salvo. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Cuando los apóstoles se asombran con lo que Jesús les acaba de decir, ¿qué es lo que están relacionando ellos? Dice, bueno, este joven, imagínense, desde la infancia, desde la niñez o desde su juventud, guarda los mandamientos, por supuesto, de la sombra del antiguo pacto. Los guarda, recibe los beneficios que estaban en las promesas de ese pacto y era rico. Entonces, fíjense, guardaba los mandamientos, rico. Entonces, por eso es que los apóstoles se asombran y dicen, bueno, un momento, si que guarda los mandamientos y recibe las bendiciones por eso, por haberlos guardado, ha recibido las promesas, están en él y sin embargo no entran al reino de los cielos. Se fue triste. Esto es una señal muy importante que comenzamos a entenderla, porque fíjense que esa ley, ese antiguo pacto, en el cual lamentablemente muchos quieren vivir todavía en sombra, no regeneraba al hombre, no le producía verdadera transformación al hombre. Pero esa ley, todo lo que se hablaba tenía dos fundamentos, que eran amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo. Esos dos no los cumplía este joven, ni los cumplía nadie en el Antiguo Testamento. Ninguno de los dos. Ni amar a Dios por encima de todas las cosas, ni amar al prójimo. ¿Por qué? Porque ambas cosas, como lo vamos a ver, el hombre natural como estábamos nosotros, cuando entró el pecado desde el huerto del Edén, nosotros espiritualmente estábamos muertos delante del Señor. Por eso, voy a terminar de leer un poco la porción aquí del 19. Fíjense la promesa que el Señor Jesús les dice. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Escuchen, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ponga atención a las palabras, por favor. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos entonces si hemos dejado todo? Y fíjense la respuesta. Eso les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, escuchen, les responde Jesús, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, escuchen, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o a padre o a madre o a mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibiréis 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Fíjense que acá el Señor comienza por primera vez en la transición entre el antiguo y el nuevo pacto, comienza a prometerles vida eterna. Tenemos que reflexionar en estas cosas, amados hermanos, porque si no nos vamos a confundir y no vamos a saber dónde verdaderamente estamos parados. Y qué era aquel pacto y qué era el pacto nuevo. Por eso que dice que la palabra que el pacto nuevo viene sobre promesas muy diferentes, ¿verdad? Porque el pacto nuevo sí ofreció inmediatamente vida eterna. Imagínense. Miren, lamentablemente muchos maestros, predicadores, apóstoles hoy en día, eso, todo lo que nosotros vemos, conociendo estas promesas que estaban hechas a Israel en esa tierra, en esa circuncisión, porque fue específico para esa circuncisión de esa tierra, esas promesas, y para los hijos de Israel que estuvieron allí en Deuteronomio 5,
de pie, como lo dice el apóstol, como lo dijo el profeta Moisés. Y nosotros los que estamos aquí en pie, las promesas son para nosotros si cumplimos estos preceptos, como el Señor se los dio, ¿no? Muchos de estos maestros mezclan ese antiguo pacto, lo mezclan con el nuevo y te empiezan a hablar. Ahí es donde viene el tema de la prosperidad, será prosperado, y empiezan a agarrar pasajes de estos aislados, fuera de contexto, fuera de pacto, porque estamos en otro pacto, y te empiezan a hacer promesas, así mentiras y fábulas, que no tienen nada que ver con las promesas del nuevo pacto, que son de vida eterna. Fíjense que acá el Señor les hace una promesa 100 veces, pero no aquí, mijo, allá. Y esas son las cosas que la mayoría de los hombres no queremos entender y comprender. Entonces fíjense, así como los apóstoles relacionaban la riqueza del joven rico con la bendición de Dios, así pasa hoy en día. Pero el joven rico no tenía vida eterna. Presta atención. Le repito, el antiguo pacto jamás prometió vida eterna. Nunca está dentro de sus promesas. Era que Dios estaría con ellos, bajaría eventualmente al tabernáculo, les daría paz con sus enemigos, conquistarían esa tierra, etcétera, etcétera. Pero no había promesa de vida eterna. Tienes que pensar muy bien esto, porque puede ser arrastrado a doctrinas que parecieran, ¿verdad?, que son las que Dios le agrada, y resulta que no es así. Dios tenía preparado todo. Eso era una sombra para llevarnos a Cristo. Por eso que fíjense que este joven, a pesar de que cumplía los mandamientos, entre comillas, no guardaba la esencia de los mandamientos, la parte espiritual de la ley, amar a Dios por encima de todas las cosas, porque no lo podía hacer inclusive. Entonces, ¿por qué Dios dio ese mandamiento? Lo dio para que el hombre entendiera y comprendiera que dependía de la dádiva de Dios, dependía de la misericordia de Dios para su salvación. Y ese es el mensaje más importante y poderoso que pudieron entender todos los patriarcas que fueron salvos, que tuvieron que esperar que viniera la promesa de la salvación eterna. Todos, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Ellos tuvieron, por eso es que dice la palabra que Abraham se gozó de ver el día de que llegó el Señor, porque esa era la manera como ellos podían ser, verdaderamente recibir ya la vida eterna. Entonces todos esos hombres entendieron y comprendieron eso, que dependían de la misericordia total de Dios, y se rindieron al Señor. Por eso que usted ve el caso de David, un corazón, imagínense, conforme a Dios. ¿Y qué bien David? Una inclinación a amar al prójimo. Mire, Moisés, a pesar de que había matado a un egipcio y todo lo demás, o sea, había ira en él, así como golpeó la roca, ¿no? Pero fíjense que cuando en Éxodo, usted lo puede leer, capítulo 30, por ejemplo, él fue cuando Israel pecó. Dijo, bueno, voy a clamarle al Señor a ver si perdona. Y fíjense cómo Moisés lo primero que puso fue su vida por delante. Le dijo, mira, no los castigues a ellos, castígame a mí, ráeme mi nombre del libro de la vida, pero no los castigues a ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de ese corazón? O sea, había hombres que tenían el espíritu ya de Jesús en ellos, como está escrito, como lo dice el apóstol Pedro. Indagaron el espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y una observación muy importante, entiendan, cuando el Señor Jesús se siente en su trono de gloria, cuando el Hijo del Hombre, presta atención a las palabras para que pueda profundizar en las cosas que venimos hablando. Miren, por eso es que cuando el Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, se reúne con Nicodemo, que era un maestro de la ley, él nuevamente, bueno, le hace la sentencia que ustedes conocen. Y le dice que tiene la conversación de Jesús con Nicodemo, que ustedes han escuchado también. Y viene y le dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto os digo. O sea, ustedes saben por qué se usa la expresión de cierto. Es que ahí donde el Señor está testiguando por sí mismo, le está dando peso al atestiguamiento de que eso no podía ser inquebrantable.
lo que estaba diciendo y que era una gran verdad. Y dice, de cierto te digo que si el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es tremendo. Si no nacieres de agua y de espíritu, no verás el reino de Dios. O sea, a veces yo veo por ahí algunas discusiones, ¿no? Y decimos que creemos en el Señor Jesucristo. Y esto, no lo creemos. Increíblemente, ¿verdad? Pues yo este tipo de temas no lo discuto. Lo dijo el Señor y lo dijo de cierto digo. Entonces, pero luego Nicodemo ¿cómo es eso para nacer de nuevo? Y le vuelve a decir, de cierto digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo tengo que repetir exactamente la misma palabra del Señor. De cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Pasamos al siguiente audio.